Hola búhos, hoy tenemos aquí a David Mozos y vamos a hacer un vídeo que por aclamación popular habéis querido hablar del tubeless en carretera, los pros, contra, y hay mucho tajo que cortar y muchas cosas de que hablar, así que vamos a ello. Bueno, vamos a hacer una prueba, David, no sé si lo sabes, que creo que no lo sabías, que hay varios líquidos sellantes de tubeless dentro de lo que es la gama X-Sauce. Tienes el tubeless de montaña normal, que es el que se ha estado usando hasta ahora también en carretera, y luego tienes el de gravel y carretera, y tienes este añadido que son las spin bits, que son unas bolitas que parecen como azúcar para meter dentro y aumentar el sellante. No tenía ni idea, ¿verdad? De los dos tipos de líquidos, sí. Lo de las bolitas estas, no. Lo primero es que lo veo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a probarlo y vamos a ver un poco cómo funciona. Porque está claro que los dos sellan. Pero vamos a hablar de presiones altas. Vamos a hacer una prueba con 6 kilos de presión en dos neumáticos. Este está montado con líquido normal y corriente, con el X-Sauce de montaña toda la vida. Y aquí hemos metido las spin bits y el líquido de gravel y carretera. Así que vamos a confirmar que tienen 6 kilos de presión, vamos a pinchar y vamos a ver el tiempo que tardan en sellar y sobre todo cuánto mancha, que es algo que preocupa bastante, sí, que te pongas perdido. Y luego hablaremos de más cosas. Venga, vamos a ello. Venga. Confirmo por aquí. Empieza esta, la aguanto yo. Está en 4. Colocamos 6. Espérenme ahí. Ya están 6, ¿no? Venga, ahí está. 6. Y la otra 6. Ponemos la otra. ¿Pinchamos a 6? Hacen los honores. Venga, hago los honores. Pongo el papel. Ahí está. Lo ponemos ahí. Pinchamos por el centro. La coges tú y yo giro. Sí. Vale. Está claro que está bien pinchado, ¿vale? Y vamos a girar. A ver. Eso es lo que ha manchado. Hostia, qué poquito, ¿eh? Casi no salió aire. 6 kilos. Vale, vamos a meter la otra. 6 kilos. Aquí tenemos. Venga. Con líquido normal. Ahí está. Venga, vamos allá. Aquí. Pinchamos en el centro también. Con el punzón. Ahí está, que clave bien. Vale. Pues hombre. Ojo. Y mirad, nos ha quedado por aquí. Está claro, ¿no? Me parece... Ábrelo entero. Que queda claro. Pues hay una diferencia y aparte mirar aquí cómo se ha quedado. Y la otra... La otra ni se ve. La otra ni se ve. Hay Mira un ahí, poquitín que ahí se está. quedó. Bueno, pues notáis diferencia, ¿no? Yo creo que es evidente. Ha sellado bastante bien, pero esto a 40 por hora, pues son unas cuantas vueltas manchando. Y esto pues es muy poquito. A ver, que está claro que ¿se va a manchar un poquito la bicicleta con un tubular? Sí, se va a manchar con un tubeless, se va a manchar un poco. Muy poco si usamos eso. Y menos mientras menos presión que tengamos, porque el efecto spray no es lo mismo Sí. a 6 kilos que a 4 A kilos. 6 kilos yo creo que no vamos a llevar nunca el tubeless. Vale, pues eso. Pues vamos a hablar de kilos, vamos a hablar de presión y vamos a hablar un poco de cositas que hemos ido aprendiendo de estos neumáticos y luego de lo que son llantas hookless, las hooked, qué diferencia tenemos y fondo de llanta, que esto también hay que hablar. Si quieres hablamos de los fondos de llanta, hablamos de lo malo para ver qué es lo que puede ocurrir. Sí. ¿Y por qué? Porque tú has tenido tubeless y has dejado de llevar tubeless. Sí, llevo un año Eso es sin tubeless. Vale. ¿Y te vas a animar ahora a llevar tubeless después de todo lo que hemos Después de visto? ver cómo tapa eso, Sí. seguro que sí. Bueno, pues cuéntanos, David. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasó? Bueno, lo primero, yo creo que los líquidos antipinchazos para tubeless en carretera a esa presión han surgido una evolución. Y la verdad que con lo que hemos visto aquí, yo cada vez que tenía que pinchaba, pues te dabas cuenta porque te salpicaba algo y decías, ostras, ya he pinchado. Si movías la rueda, tapaba, pero la bici se quedaba completamente manchada. Y ya no es la bici, sino la ropa. Y la ropa no se quita tan fácil cuando se seca. Entonces,
Pues bueno, eso era una parte un poco fea, pero como no te tenías que parar, pues decías, bueno, vale, me compensa. ¿Qué pasaba? Que con los fondos de llantas, a mí me ha pasado que el orificio donde está el radio se estira demasiado el fondo de llanta y lo llega hasta a cortar. Y eso que yo pues estaba 5 bares, 5,5. Tú no te das cuenta, sigues metiendo aire. Se está colando dentro de la llanta. Se está colando dentro de la llanta y a los 2 días dices, joder, otra vez ha perdido aire, me falta líquido. Echaba líquido, metías aire y volvía a bajarse. ¿Qué pasa? Que estaba llenando la llanta de aire por dentro. Hasta que se estaba sellando porque estaba entrando el líquido y poco a poco iba sellando por la zona de los radios. Eso no salía por ningún lado. No salía por ningún lado, estaba sellando manchadamente. Entonces yo echaba más líquido y volvía a meter aire. Hasta que un día, en una bajada, debe ser que se calentó el aire, hacía más calor ya, empezó a llegar el verano. Se te dilata todo. Y la llanta se empezó a abrir de dentro hacia afuera. Una llanta empezó a crujir, una llanta de carbono. Paré, vi cómo se hinchaba, quité el aire y cuando desmonté vi que el fondo de llanta se había cortado y se había colado. También tengo que reconocer que es un poco problema mío de mantenimiento porque había cambiado cubiertas hace poco. Pero no habías cambiado el fondo de llanta. Ni lo revisé. Porque en montaña no estás acostumbrado. Claro. En montaña no estamos acostumbrados, tenemos presiones infinitamente menores y tú cambias el neumático, aunque se deflanque un poquito el borde de lo que es el fondo de llanta, no va a pasar nada porque seguimos teniendo una llanta bastante ancha y tenemos zona cubierta de adhesivo que va a impedir que se vaya, pero en una rueda de carretera no. En cuanto se va un poquito... Se te va un poquito. Entonces, consejo para que no pase esto, cuando cambies neumático, cambia el fondo de llanta, que cuesta muy poquito, y lo dejas feten. Y ya cuando vuelvas a cambiar neumático, que un neumático de carretera es bastante, pues vuelves a poner fondo de llanta y de esa manera te aseguras. Porque luego con estos fondos de llanta que hay, son 2 fondos de llanta bastante estándar, uno con un trenzado y otro sin él. Si haces esto no vas a tener problema, no se te va a llegar a romper, salvo que efectivamente hayas hecho muchísimos kilómetros, hayas cambiado de neumáticos y probablemente te haya pasado eso, se te haya ido metiendo líquido por dentro. Eso es. Sí, porque ya cuando quité el fondo de llanta vi que había líquido por todas las cabecillas de los radios, que encima de eso te destroza todos los radios. Es una película de miedo. Sí. Pero bueno, a ver, normal. Pero bueno, por eso quería yo ver, yo soy pro total tubeless, porque yo vengo del mundo de la montaña, tú vienes de todos sitios, pero bueno, hemos encontrado un problema y entonces hemos hablado del tubeless, de decir pros, contras. Yo no digo ni que sea ni mejor ni peor. O sea, a la ciencia nos remitimos, al dato. A nivel vatios, donde más ahorras es con un tubular e incluso más con un tubeless. Y lo que más roza, porque no estamos hablando de rozamiento por la carretera, hay una serie de conceptos como la histéresis, que es el rebote de lo que es la adaptación otra vez al círculo del neumático de una goma, porque tú cuando tú lo estás aplastando, cuando estás pisando, estás aplastándolo, pero luego tiene que volver a su ser. Ese volver otra vez a aplastarse, volver y aplastarse, hay un gasto de energía. Y el que gasta menos energía en hacer eso es el tubeless. Luego es el tubular, luego son las ruedas, los neumáticos con cámara, ¿cómo se llaman? Las que no son de butilo, las que son muy ligeritas, las TPV, TPC. Sí, de plástico. Sí, como de plástico. Y luego lo que más gasta energía, independientemente de la presión que pongamos, es una cámara tradicional de butilo, la de goma de toda la vida, con un neumático tradicional de cámara. Eso es lo que más gasta energía y es con lo que menos vas a andar. Así que esto es así. Sí, yo creo que el miedo al tubeless o el problema que yo tuve fue el desconocimiento. No hay información y entonces vas practicando o vas haciendo cosas sobre la marcha. Pero ahora con toda la información que hay, con los distintos líquidos y con todo, pues todo esto va a ayudar a que más gente nos animemos. Eso, que os animéis. Y luego también vamos a hablar de las llantas hookless, que son sin gancho, que tenemos aquí unas, las hooker, y lo que son la presión recomendada. Porque estamos hablando de llantas que necesitan una cantidad de aire para sujetarse. Si es excesiva, pueden saltar. Si el neumático es más estrecho del que recomienda el fabricante cuando son llantas sin gancho, corremos el riesgo, como llegó a pasar en aquel accidente bastante conocido, donde se ve incluso el mus por fuera de una Orbea, pues que si te recomienda el fabricante 29 y tú metes 28, a lo mejor a ti y a mí, a ti a lo mejor sí, a mí no me pasa nada, pero a un corredor profesional, ostras, pues ya estás fuera del rango que te dice el fabricante, hay un riesgo, eso está claro. Sobre todo porque cuando a ti te recomiendan un neumático es porque el ancho interior de la llanta está diseñado para la deformación de los flancos, que en el tubeless los flancos tienen un papel muy importante
para adaptarse y deformarse, lo que tú Correcto. dices. Esa histéresis de absorción y Eso de es. evolución de energía. Pero la histéresis, un ejemplo claro. La pelota de goma esta que te regalan en las máquinas de €1, esta Sí. que bota un montón, eso tiene un nivel de histéresis altísimo. Eso es absorción pura. Prácticamente tiras la pelota aquí y se te queda aquí. O sea, dices, Sí. hostia, ¿cómo cambia energía? Tú coges una pelota de arcilla, haces una pelota de arcilla, haces, puff, se queda ahí. Pues ya está. Eso es. Esa es la diferencia entre un alto nivel y un bajo nivel. Bueno, vamos a ver un poco lo que hemos estado viendo de tema de presiones, recomendaciones con dos fabricantes bastante habituales, que puede ser, por ejemplo, Continental, y qué información nos dan en sus neumáticos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Continental Grand Prix, que es un neumático bastante utilizado. Te da información para hooked y para hookless. Entonces, tienes dos presiones diferentes. Es una presión inferior si vas con hookless, es decir, si vas sin gancho, en lo que es la llanta, que ahora os enseñamos la diferencia entre una y otra, y así va con gancho. Es la información que nos da. El Pirelli, por ejemplo, te da dos informaciones con unas letras, es un poco forragoso. Uno te da 6,5 bares o 94 psi, pero está indicado si llevas clincher, si llevas el gancho con cámara, si llevas un neumático con cámara dentro. Y la otra opción, que son 5,5, es para si llevas túbeles. Este R te pone aquí, sí, túbeles. Cuando tienes la T ya es túbeles, ¿vale? Entonces tienes siempre un poquito inferior. Entonces, a veces cuando tienes dos medidas es para túbeles con gancho o sin gancho, o si tienes dos medidas puede ser para llevar cámara o no llevar cámara. Diferencias. ¿Cómo saber si tu llanta lleva gancho o no lleva gancho? Mirad, esto es una llanta sin gancho. Como veis, aquí puedo pasar el dedo, es completamente plano. Es una llanta de montaña, pero es igual que la de carretera sin gancho. Esta es una hookless. Y aquí tienes una llanta más tradicional, que anclas la uña, que es la hooked, que puede aguantar más presión. Entonces tenemos que saber qué llanta tenemos, debemos de saber qué neumático vamos a comprar, y luego en caso de que sea hookless, esto es importante, hay algunos fabricantes, aunque son muy pocos, la mayoría, casi cualquier neumático te va con llanta hookless, pero por ejemplo Vittoria creo que es el único. Vosotros, por favor, corregirme si veis que hay otro que sí te da el dato. Este te dice compatible con Tubeless Ready y hooked. Y este es Tubeless Ready solo. O sea, esta, por ejemplo, esta Rubino Pro no la puedes usar con una llanta sin gancho, hookless. Entonces, así que yo creo que ya le hemos metido el meneo, ¿no? Más o menos. Ahora, mucha información. Entonces, básicamente, conclusión, ¿cuál sería? ¿Quieres llevar tubeless? Tienes que mantenerlo. Sí. Y saber qué neumático puedes montar. Efectivamente. Y qué presiones. ¿Y qué presiones? O sea, no puedes ir con 7,5 kilos en un tubeless porque primero no tiene sentido. Vas a llevar un neumático más engorroso de mantener y demás y no vas a aprovechar el plus que tiene el tubeless. Pero sobre todo, si tú buscas una bicicleta carretera para despreocuparte de ella, echarle un poquito de aceite de vez en cuando y ya está, no te pongas tubeless. No, cámara. Si lo que estás buscando es eficiencia, estás buscando ir más rápido, pues va a requerir un poquito de esfuerzo y un poquito, pues de vez en cuando tendrás que mirar un poco líquidos, de vez en cuando cambies neumático, lo suyo es que cambies el fondo de llanta, pero si vas con su neumático adecuado y su llanta adecuada, no vas a tener ningún problema, porque vamos a ver, ¿a quién le cabe en la cabeza que Continental, que Michelin, que Vision en llantas, que Zip te van a hacer algo peligroso? No. Bueno, al final esto vemos que ha pasado por todo. Esto vino del mundo de la automoción, vino en las motos también, y al final es una evolución lógica. Se ha visto y se ha comprobado que llevar cámara puede ser más peligroso que no llevarla, porque una cámara cuando tú pinchas explota. Puede no explotar, puedes a veces controlarlo. Sí, bueno, puedes explotar, controlarlo o que el pincho vaya perdiendo aire poco a poco. Sí, hay de todo. Pero un neumático tubeless, si pinchas, va a perder aire poco a poco, no se va a ir de golpe. Pero lo ideal es que no te pringue, que es una de las faenas que parece que con esto desde luego hemos conseguido. O sea, y aconsejo que lo probéis y poco más que añadir. Que lo que hay es que mantenerlo, probarlo, no tengamos miedo, que efectivamente pensar que en un tour, una prueba de competición, se está llevando todo al extremo, a veces fuera de los rangos aconsejados, pero que si estamos dentro de los rangos aconsejables, esto no tiene que tener ningún problema si las cosas se montan bien. Por cierto, el tubeless empezó en carretera pensando, la idea era que iba a ir sin líquido.
Luego se dieron cuenta que hacía falta que llevara líquido, pues porque perdía bastante, era muy difícil. Sí, Es como los coches no llevan líquido, no pasa nada, pero aquí Pero es también bastante pesan complicado. más, los neumáticos los pueden hacer más reforzados. Claro, Aquí si pesaran 1 kilo los neumáticos no tendrían problema. No queremos neumáticos de 1 kilo. y es más confortable. El tubeless es más confortable, comprobado. Así que nada, chicos, yo creo que... Muchas gracias, David. Nada, Creo que gracias hemos a ti. puesto un poco las cosas sobre lo que pensamos nosotros, comentarnos nuestras experiencias, decirnos si os vais a animar o no. Y muchas gracias por estar ahí. Si te os ha gustado, darle al like y suscribiros. ¿Vale? Nos vemos. Chao.